compañeros, buenas tardes, con el gusto de poder saludarles. Bienvenidos a este podcast de Derecho Administrativo. Es un gusto poder compartir con ustedes y hoy me acompaña nuestra compañera Noemí Chávez Cisneros para hablar sobre un tema de mucha reflexión y de mucho debate que es la expropiación. Buenas tardes, compañera Liz Michelle Parra Hernández. También para mí es un gusto poder estar aquí contigo hablando sobre este tema tan interesante a nuestra audiencia. Gracias a todos los que dedican un tiempo para escuchar estos temas tan importantes. Y pues iniciemos, ¿qué les parece con la primera pregunta? Michelle, por favor, dinos, ¿qué es la expropiación? La expropiación es un acto mediante el cual el Estado priva a una persona de su propiedad por causa de utilidad pública, pero con cierta indemnización. Tenemos un claro ejemplo de ello que fue en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, cuando él realizó la expropiación petrolera, afectando a muchas compañías extranjeras para que el Estado pudiera controlar el petróleo, lo que hoy da origen a lo que conocemos como Pemex. ¿Qué régimen legal o constitucional puede avalar esta acción? El artículo dice que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante la indemnización. Esto lo menciona la Constitución en el artículo 27. También actualmente existen las leyes de expropiación, las leyes estatales en materia de tratados internacionales, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Compañera Noemí, un gusto poder compartir este diálogo. ¿Me podrías comentar cuál es el fundamento constitucional? ¿Cuáles son estos argumentos legales que validan la expropiación? Interesante pregunta, Michelle. En mi opinión, el fundamento principal de la expropiación se establece en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece 3 ideas fundamentales. Número 1, que la propiedad originaria de las tierras y las aguas corresponde a la nación, la cual puede transmitir su dominio a particulares. Número 2, que el Estado tiene la facultad de imponer modalidades a la propiedad privada, lo que significa que la propiedad privada debe cumplir una función social y no solo un interés individual. Y número 3, que la expropiación solo puede realizarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, lo cual protege al propietario y limita la actuación del Estado. Este mandato constitucional se desarrolla en normas secundarias como la Ley de Expropiación, la legislación administrativa y civil aplicable, así como la interpretación obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha precisado los requisitos de utilidad pública, legalidad del procedimiento e indemnización justa. La idea central es que la propiedad privada esté protegida, pero subordinada al interés social. Creo que esta es una pequeña explicación acerca de este punto. A continuación, compañera Noemí, ¿nos podrías mencionar cuáles son las fuentes estatales, nacionales y convencionales en materia de expropiación? ¿Qué nos puede decir el artículo 27? ¿Qué nos dicen las leyes nacionales? ¿Y cuáles son las fuentes legales que pueden argumentar la expropiación? Pues para responder esta pregunta puedo decir que el régimen jurídico de la expropiación se sustenta en un sistema de fuentes jerarquizadas. Primero, la fuente constitucional. El artículo 27 es la base del sistema porque reconoce la propiedad privada, autoriza la intervención del Estado y establece que la expropiación solo procede por utilidad pública y con indemnización. Segundo, las fuentes nacionales que desarrollan ese mandato constitucional. Entre ellas destacan la Ley de Expropiación Federal, que regula el procedimiento expropietario, define la utilidad pública y establece el pago de indemnización. La legislación administrativa y civil, que regula avalúos, formalidades legales y transmisión de la propiedad.
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta el alcance del artículo 27 y garantiza el debido proceso y la indemnización justa. Tercero, las fuentes estatales. Cada entidad federativa cuenta con leyes locales de expropiación y normas administrativas que determinan autoridades, procedimientos y ejecución de la medida en el ámbito local. Y cuarto, las fuentes convencionales. Los tratados internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de propiedad y permiten su privación únicamente por utilidad pública, mediante procedimientos legales y compensación adecuada. En conjunto, estas fuentes garantizan que la expropiación sea una medida legal, excepcional y justificada por el interés social. Muchas gracias, compañera Noemí, por cada una de tus aportaciones. Enriquecen nuestro diálogo. Hay una pregunta muy interesante que menciona cuáles son las causas de utilidad pública de la expropiación. Hablando acerca de la utilidad pública, podemos decir que es el elemento que legitima constitucionalmente la expropiación en México. Significa que la afectación de la propiedad privada se justifica porque el beneficio colectivo es superior al interés individual del propietario. No basta una simple conveniencia administrativa. La autoridad debe acreditar jurídicamente que el bien es necesario para satisfacer una necesidad social concreta. Entre las causas más relevantes conocidas por la legislación destacan infraestructura pública esencial, o sea, una construcción o ampliación de carreteras, hospitales, escuelas, presas, sistemas de agua potable, drenaje, transporte o energía. Estas obras buscan mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico. También podemos ver las prestaciones de servicios públicos. Cuando el bien es indispensable para garantizar servicios básicos como salud, educación, seguridad, movilidad o abastecimiento de agua. Una más es la seguridad y defensa nacional. Instalaciones estratégicas o medidas necesarias para la protección del Estado y la población. La siguiente podría ser la protección ambiental y aprovechamiento de recursos naturales, conservación de ecosistemas, áreas naturales protegidas, control de riesgo o uso racional de recursos. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Planeación de ciudades, regulación de asentamientos humanos, reservas territoriales y prevención de zonas de riesgo. Los elementos jurídicos que deben demostrarse son que para que exista la utilidad pública válida deben acreditarse 4 condiciones. Número 1, finalidad social legítima claramente identificada. Número 2, necesidad de afectar ese bien específico y no otro. Número 3, proporcionalidad, es decir, que el beneficio social supere el perjuicio individual. Y número 4, el destino efectivo del bien al fin público declarado. Si alguno de estos elementos falta, la expropiación puede considerarse ilegal y por consecuencia no llevarse a cabo. ¿Qué te parece, Michelle, si nos respondes la siguiente pregunta, por favor? A continuación contestaré la pregunta de cuál es el procedimiento para llevar a cabo de manera legal una expropiación. Lo resumiré en los siguientes puntos. Primero, tenemos que iniciar un expediente, es decir, tiene que haber un responsable para tramitar el caso. Tiene que haber una declaratoria de utilidad pública. La autoridad emite y publica este decreto. También tiene que existir una notificación al propietario mediante las publicaciones en caso de que no se pueda ubicar. Siguiente punto, tiene que haber un pago de indemnización, es decir, que debe de efectuarse para no generar tantos daños. Y por último tenemos la ejecución, que es la inscripción catastral y la entrega legal del bien al Estado. Hay un tema muy interesante, muy necesario de tocar en este diálogo, y me gustaría preguntarte, ¿en qué consiste entonces el derecho de reversión?
El derecho de reversión es un mecanismo de protección del antiguo propietario frente al uso indebido de la expropiación. Su finalidad es garantizar que el Estado cumpla exactamente con el propósito de utilidad pública que justificó la privación del bien. Este derecho procede cuando ocurre alguna de estas situaciones, por ejemplo, la falta del destino al fin público, si el bien no se utiliza para la obra o servicio que motivó la expropiación dentro de un plazo razonable. Una más sería la desaparición de la causa de utilidad pública, cuando el proyecto se cancela, se abandona o deja de ser necesario. También cuando hay un cambio indebido del destino, si el bien se usa para fines distintos a los declarados en el decreto expropietario. Hay algunos efectos jurídicos para la reversión. El antiguo propietario puede solicitar la devolución del bien conforme al procedimiento legal, pero generalmente debe reintegrar la indemnización recibida actualizada según lo establecido en la ley. La reversión sustituye la propiedad como si la expropiación no hubiera tenido efectos permanentes. Todo esto tiene una importancia jurídica. El derecho de reversión funciona como un control sobre el poder del Estado, porque evita abusos en la expropiación, garantiza el respeto al destino de utilidad pública, refuerza la seguridad jurídica del derecho del propietario. En términos simples, si la expropiación pierde su razón de ser, el bien debe devolver al dueño original. Seguimos adelante con esta interesante exposición. ¿Y qué te parece, Michelle, si continúas con la siguiente pregunta, por favor? Voy a contestar la siguiente pregunta respecto a cómo se cuantifica el importe de una indemnización. La indemnización debe de ser justa y proporcional al valor del bien. De acuerdo a la ley, se fija con base al valor del mercado del bien. Usualmente lo determina el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales u otros peritos autorizados para realizar esta acción. Es decir, que tenemos este organismo que se encarga de poder brindar de manera justa y proporcional el valor del bien. Mi conclusión respecto al tema de la expropiación. Entendemos que esta es una figura jurídica legítima, mediante el cual el Estado, con fundamentos en el artículo 27 de la Constitución, puede privar a un particular de su propiedad por causa de utilidad pública, ¿no? Sin embargo, esto también puede atentar contra la libertad de la propiedad. Es decir, el Estado tiene que asegurar que los bienes que quiera adquirir sean para un bienestar colectivo y sobre todo para todo el país. Entendemos que esta libertad a la propiedad es fundamental en un Estado democrático, ya que es un derecho, ya que es uno de los pilares de la libertad individual, la seguridad jurídica y el desarrollo económico. Esto nos hace responsables de cuidar que a pesar de que exista la expropiación, los derechos no sean vulnerados. Asimismo, tenemos que entender que en México, en el mismo artículo 27, reconoce la propiedad privada y establece que son bases para poder regular el tema de la expropiación. Asimismo, existe en el ámbito internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta protege el derecho a la propiedad, señalando que nadie puede ser privado de sus bienes. La promoción de la libertad a la propiedad nos permite generar una estabilidad social y económica, ya que brinda certeza a las personas para poder invertir, emprender, planificar su futuro. El Estado debe de garantizar este derecho, porque esto fomenta la confianza en las instituciones e impulsa el crecimiento económico de toda una nación. Además, tenemos que promover esta libertad de la propiedad, no solo por una dimensión patrimonial, sino también social, permitiéndole a las familias poder construir un patrimonio, asegurar vivienda, heredar bienes y mejorar su calidad de vida.
Es fundamental que cuando hablamos de expropiación sea bien regulada y sobre todo que podamos respetar a cada uno de los órganos encargados de poder validar que este proceso sea lo más justo posible. Compañera Noemí, ¿tú qué opinas respecto al tema de la expropiación a medida de conclusión? ¿En qué momento la expropiación es regulada y en qué momento puede ésta atentar contra el derecho a la libertad de propiedad? Concuerdo mucho con tu conclusión, compañera Liz. La expropiación en México es una facultad constitucional del Estado que busca armonizar el derecho de propiedad privada con el interés social. Su legitimidad descansa en el artículo 27, como lo mencionas, el cual establece que la propiedad tiene una función social y que solo puede ser afectada cuando exista utilidad pública, procedimiento legal e indemnización justa, como bien lo mencionabas. El sistema jurídico que la regula se integra por fuentes constitucionales, las leyes nacionales, normas estatales, tratados internacionales, lo que garantiza que la expropiación no sea un acto arbitrario, sino una medida excepcional, controlada y jurídicamente fundamentada. Asimismo, la exigencia de causas reales de utilidad pública y la existencia del derecho de reversión protegen al particular frente al ejercicio del poder estatal, asegurando que el bien expropiado cumple efectivamente el fin social que justificó su afectación. En síntesis, la expropiación representa un mecanismo jurídico mediante el cual el Estado procura el bien colectivo sin desconocer la protección del derecho de propiedad, manteniendo un equilibrio entre el interés público y seguridad jurídica. Como siempre, ha sido un gusto estar contigo, compañera. Muchas gracias por esta plática tan amena y esperamos que más adelante podamos seguir teniendo otras pláticas como esta tan interesantes. Un placer haber compartido este diálogo, este podcast con la compañera Noemí. Agradecemos, compañeros, su atención y su amabilidad. Gracias a ti, Michelle. Un gusto, como siempre, participar contigo y tener estos diálogos tan amenos y tan enriquecedores. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima.